Es quizás uno de los mayores escándalos comerciales del presente siglo. Venta en La Polar de prendas de marcas internacionales falsificadas. Sabemos que la empresa está vendiendo mercadería falsificada. Se retuvieron containers provenientes de Asia, se presentaron querellas, se habló de exigir duras sanciones. Pero, ¿qué ha pasado durante más de un año y medio de investigación? La Polar utilizó un conjunto de maniobras dilatorias en el juicio. Causas cerradas, acuerdos extrajudiciales, de condenas y sanciones, nada. ¿Cuál fue la estrategia de La Polar? ¿En qué está la demanda colectiva en contra de la multitienda? Yo venía a una tienda La Polar pero ya no sé. Hace rato que no sé. Fines de noviembre del 2022. Bing Investiga tiene acceso a documentación que demuestra que al menos desde 2020 La Polar comercializa ropa de marcas Adidas, Columbia y Under Armour falsificada. Sabemos que la empresa está vendiendo mercadería falsificada. La empresa dice no, que son marcas de que ellos traen del extranjero y que tienen el permiso de la marca para trabajar acá en Chile y en la empresa La Polar, pero eso es todo lo que nos dicen. Y que tienen toda la documentación, pero nosotros sabemos que no es verdad. En los mismos documentos consta que después que las grandes marcas advirtieron la situación, llegaron a acuerdos confidenciales para que la multitienda retirara las prendas de sus locales y las eliminara, como consta en estas fotografías. Pero jamás se advirtió a los consumidores de esta práctica ilegal que ocurría en el comercio establecido. A pesar de ello, La Polar continúa vendiendo ropa falsificada de otras marcas como Levi's, Nike y Kipling. La ropa estaba mal cortada, las costuras estaban mal hechas, habían hilachas amontonadas en todas las junturas de las costuras. Y en la polera, el logo de Jordan, que era ropa Jordan, tiene un pie mal, otro pie pareciera que tuviera una pelota en vez de cordón en las zapatillas. Y claro, lo comparamos con ropa que tenía mi hijo que había comprado en tienda Nike y no tenía nada que ver ni en la calidad ni en el logo. Nos empezó a llamar la atención que no se parece mucho al verdadero Levi's. Lo primero que nos llamó la atención es que el pantalón tiene un timbre en los bolsillos internos que dice irregular. La costura del bolsillo, si tú te fijas acá, está mal cosido. El jeans Levi's esto no lo tiene. El botón es más pequeño que el botón normal. El cierre tampoco es el que tiene un jeans Levi's. Tras una querella de Under Armour, la Fiscalía inicia una investigación y se allanan locales y bodegas de La Polar para revisar la legitimidad de las prendas de esa marca. Se establece oficialmente que son falsificadas y se desata el escándalo. Condenamos de la manera más enérgica esta mala práctica que enloda no solamente a nuestro sector, sino que además orada la confianza en el comercio formal. La Polar señala que fue engañada por un proveedor que le aseguró que eran prendas de segunda selección, pero legítimas. Algunas de las marcas perjudicadas se querellaron y la Fiscalía Occidente abrió una investigación en contra de La Polar. También lo hizo Aduanas por el delito de violación de la propiedad industrial y contrabando. El CERNAC y Conadecu se aliaron para presentar una demanda colectiva en defensa de los miles de consumidores que compraron prendas falsificadas pensando que eran originales. De todo esto ha pasado un año y medio y hoy muchas de las tiendas de La Polar están cerradas. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con las acciones judiciales? ¿Hay responsables por la venta de ropa falsificadas en estas multitiendas? ¿Y qué pasó con los miles de consumidores que fueron engañados? Yo venía a una tienda La Polar pero ya no sé. Hace rato que no sé. La cerraron. Hoy, quizás producto del impacto que significó el escándalo en las ventas, varios de los locales de La Polar están cerrados o simplemente fueron entregados y en ellos funcionan otras tiendas. ¿No había una tienda La Polar acá? Vamos a hablar con Maitú esta hora. Ah, se cambió para allá. Ya. Vamos a hablar con Maitú. Gracias. En el ámbito judicial, este jueves la Fiscalía Local de Pudahuel formalizó al exgerente general de La Polar, Manuel Severín Larraín, por el delito de contrabando debido al ingreso de prendas falsificadas de la marca Wrangler.
Pero se trató apenas de un trámite necesario antes de cerrar la causa, oficializando un acuerdo reparatorio. La multitienda pagó en la audiencia 78 millones de pesos por concepto de impuestos aduaneros y se comprometió a destruir las prendas que están retenidas en el puerto. Sabemos de la inocencia de nuestro representado, pero donde para dar tranquilidad a los clientes de la Polar hemos preferido terminar esto con un acuerdo, con aduanas, en conocimiento de la Fiscalía, de modo de poder ahora mirar adelante y dejar estos episodios atrás. ¿Está tranquilo con la resolución? Por supuesto, obvio. ¿Mantiene su inocencia? Obvio. ¿Inocencia en qué caso? ¿Ustedes conocían los tratos con las marcas? Ya le comenté que el abogado le hizo sus declaraciones, no sé para qué seguimos. No fue posible imputar a la Polar el delito de violación de propiedad industrial debido a que las marcas afectadas por la falsificación y la multitienda volvieron a suscribir acuerdos privados extrajudiciales y confidenciales que permitieron retirar las querellas en contra de la Polar, lo que debilitó la investigación de la Fiscalía. ¿A qué acuerdo se llegó con las marcas involucradas? Eso, cualquier tipo de acuerdo obviamente tiene que ser reservado, así que no se puede comentar al respecto. Tendría que comprender que el día de hoy fue formalizado y se terminó la causa por un delito. Si existen más delitos, el Ministerio Público los seguirá adelante y esta siempre es una opción precisamente para resarcir al fisco, al menos en una parte. Pero no los consumidores. Esa pregunta tendría que hacérsela básicamente a las personas encargadas de velar por los derechos de los consumidores. Para el CERNAC, acuerdos privados realizados a espaldas del consumidor parecen al menos poco éticos. Evidentemente que no nos parece bien que solamente velen por sus legítimos intereses comerciales y dejen a los consumidores un poco desamparados con una señal que es bastante, diría yo, discutible, porque hay, por supuesto, servicios públicos comprometidos. Está aduana, está el Servicio Nacional del Consumidor persiguiendo también la responsabilidad de las marcas, y yo creo que las marcas internacionales no pueden desentenderse completamente del rol que les corresponde en esto. Lo más sorprendente es que constatamos que pese al escándalo y las causas judiciales, aparentemente prendas falsificadas se habrían seguido vendiendo hasta agotar stock en algunos locales de la Polar. Ponga atención a las siguientes imágenes que fueron captadas hace menos de una semana. ¿Están buscando jeans Levi's? ¿Eso están en el segundo? No, ya no quieren, ya se fueron, todos se vendieron. ¿Mi talla grande tampoco? Mire, en el segundo hay unos bermudas que son Levi's. Me parece que ahí habían 2 o 3 Levi's pantalones talla grande. ¿Se los reponen? No, ya no van a llegar ahora, porque ahora se está trabajando solamente con marcas propias. Se tiraron todos baratísimos, se fueron al tiro. ¿A cuánto estaban? El último precio que le colocaron los tiraron como a 2. ¿Es el único La Polar que hay por acá en el centro? Porque antes había otro en... Sí, pero ya no se cerró esa tienda. El CERNAC, en conjunto con Conadecus, presentó a comienzos del 2023 una demanda colectiva en favor de los consumidores que se hubieran visto afectados por la compra de ropa falsificada en la Polar. Se exige a la multitienda una indemnización. Los juzgados civiles llamaron a las partes a una conciliación para que suscribieran un acuerdo reparatorio, pero esto, tras varios meses de reuniones e intentos, no fue posible. Por lo tanto, ahora se inicia la etapa de prueba en el juicio y posteriormente ya la etapa de sentencia. ¿Por qué no fue posible una conciliación? Lamentablemente no fue posible porque la Polar propuso bases de arreglo absolutamente insuficientes que no responden a ninguno de los criterios que el CERNAC ya había manifestado a la empresa en torno a poder alcanzar un acuerdo. Por lo tanto, la manifestación pública que hizo de que quería alcanzar un acuerdo en beneficio de los consumidores afectados, eso no se tradujo lamentablemente en una propuesta seria, en una propuesta integral, y no solo eso, sino que además utilizó un conjunto de maniobras dilatorias en el juicio. El CERNAC acusa que desde un comienzo la Polar no cooperó con la investigación. Para definir el monto de una futura indemnización era necesario saber cuántos consumidores compraron marcas falsificadas. Ahí habrían comenzado los primeros problemas con la multitienda. De acuerdo a los antecedentes, solamente que nos puso en conocimiento la empresa La Polar antes de la demanda con ocasión de información que le solicitamos,
Respecto de una sola marca, nos decía que en el periodo consultado, esto fue el año 2022, había comercializado cerca de 15.000 prendas. Y por otro lado, respecto de otra marca, alrededor de 5.000 prendas, lo que hace suponer que al menos existen 20.000 o menos consumidores que compraron una o más prendas. Por lo tanto, estamos hablando de universos significativos, considerando además que la Polar solo nos informó respecto de los cargamentos que fueron retenidos en aduana, que fueron 2 contenedores, pero evidentemente nosotros estimamos que esto se trata de una práctica que habitualmente venía desarrollando la Polar, por lo tanto los universos aquí son mucho mayores. Para que se haga una idea, si los clientes afectados fuesen solo 20.000, la Polar estaba ofreciendo unos 5.000 pesos para cada uno como indemnización. Pero hay una tercera arista. Aduanas se querelló por el ingreso de ropa falsificada a través del puerto de Valparaíso. Hace unos meses, esta causa también se cerró con un acuerdo reparatorio entre la repartición estatal y la Polar. La causa se cerró con un acuerdo reparatorio entre el imputado, representante legal de la Polar, y en este caso la víctima, que es el Servicio Nacional de Aduana, por el delito de contrabando. Dejamos fuera el delito de propiedad industrial o intelectual. Y ese acuerdo reparatorio en Valparaíso fue por alrededor de 119 millones de pesos. Hay una segunda causa por el ingreso de prendas falsificadas a través del puerto de San Antonio, que tiene fecha de formalización para el exgerente de la Polar para este 31 de mayo. Lo más probable es que esta causa también se cierre con un acuerdo reparatorio en beneficio de aduanas. La ordenanza de aduana nosotros nos establece que solo podemos arribar a un acuerdo reparatorio cuando el imputado pague a beneficio fiscal el valor aduanero de la mercancía. Y eso es lo que pasó en el caso de Valparaíso y podría ocurrir en el caso de San Antonio. Así las cosas, entre acuerdos a espaldas del consumidor y pago de multas, una vez más se evita una eventual pena de cárcel para los responsables, tal como ocurriera hace 13 años con el fraude de las repactaciones unilaterales de deudas de la Polar, que afectaron a miles de clientes e impactaron negativamente en los fondos de pensiones de millones de chilenos. Es muy probable que dentro de poco solo quede abierta la demanda colectiva del Cernac. Claro que para hacer efectiva la indemnización, los clientes de la Polar tendrían que tener la boleta del producto falsificado. Una tarea a todas luces difícil, aunque el Servicio Nacional del Consumidor no pierde la esperanza. Nosotros esperamos, si no hay ninguna novedad, que en el curso del próximo año tengamos una sentencia de primera instancia en esta causa, ojalá antes, y que obviamente confiamos en que se acojan los planteamientos del Cernac y las pruebas que se aporten. Así se escribe un capítulo más en la agitada historia de la Polar. Veremos qué ocurre en el futuro y qué medidas se toman para que hechos tan indignantes como los aquí denunciados terminen sin siquiera una clase de ética para sus responsables.